Bienvenidos a la choza del curandero. Este es el remedio de hoy. Una frontera cruzada y un rescate que no será gratis. La naturaleza de los depredadores. Capítulo 8. Me voy de transcripción. Sujeto, Capitán Sorgin. Mando de la Federación. Fecha, tiempo humano estandarizado, 21 de agosto de 2136. Convertir a un capitán de nave estelar en un enemigo era una mala idea, incluso en esos tiempos difíciles. Mi asombro por haber sido expulsado de territorio Benlil por la fuerza aún no se había desvanecido. No había razón para un desprecio tan fragante, especialmente cuando estábamos respondiendo a su grito de ayuda. Cuando la gobernadora Tarva empezó a blandir misiles, se sintió personal. ¿Era justo decir que albergaba un rencor permanente contra ellos? El comportamiento de Tarva podría achacarse a psicosis inducida por la guerra, si no fuera por el caos que siguió. Los Belin se retiraron del apartado militar de la Federación. Sus fronteras fueron selladas, cortando suministros y puestos avanzados cruciales. Cualquier nave enviada a buscar era bruscamente devuelta a punta de cañón. Incluso diplomáticos y visitantes alienígenas se les prohibió salir del espacio Benlil o incluso contactar con sus mundos naturales. Era como algo sacado de una novela distópica. La división de nuestras filas era lo último que necesitábamos, con lo mucho que los Arxur habían estado presionando últimamente. Una resolución diplomática era el desenlace deseado antes de cualquier crisis, si es que esto aún era posible. Pero cuando hubo que rogar a los Benlil que nos propiciaran pruebas de vida, no parecía que hubiera margen para la negociación. Tarva no había ofrecido plazo, términos ni condiciones para una liberación. Tampoco era algo temporal. Ya había pasado más de un mes y ninguna de sus acciones se había cesado. La Federación era un montón de idiotas titubeantes, temerosos de agitar las garras, pero incluso su paciencia tenía límites. Actores de peso, incluido mi propia Unión Goa'uld, estaban indignados por la situación de rehenes de nuestra propia gente. A juzgar por las protestas a lo largo de la galaxia, no era el único que se sentía obligado a tomar cartas en el asunto con mis propias garras. Fuera lo que fuese que la República Benlil estaba ocultando, estaba decidido a llegar al fondo yo mismo. ¿Soblin? Piri, la primera ministra Goa'uld, suspiró con irritación. Debió de ver mis ojos ponerse vidriosos. ¿Sigues conmigo? ¿O andas por ahí tramando venganza en esa cabeza dura tuya? Lo siento, señora. Como decía, estoy decepcionada de ti. Te fuiste a husmear entre los Benlil sin permiso y usaste recursos de la Federación para hacerlo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? No he cruzado su frontera. Señalé con una garra el ventanal hacia un umbral invisible. Si decidimos sacar a nuestra gente por la fuerza, necesitamos los hechos. La Federación tiene derecho a saber qué traman los Benlil. ¿Qué te hace pensar que traman algo? Tarva no es lo bastante estúpida como para cometer suicidio diplomático. No sin causa al menos. Quiero decir, la resolución que condena sus acciones se aprobó por voto unánime. Tiene suerte de que no hayamos hecho más que poner su membresía en libertad condicional. Piri ladeó la cabeza, sospechando las circunstancias por sí misma. Cortar todas las comunicaciones de la noche a la mañana y prohibir los viajes me parecía draconiano. La naturaleza drástica de todo no tenía sentido. No podía imaginar que había aplacado una rebelión de su población. Toda la galaxia había sido congelada por una transgresión desconocida. Incluso los aliados más cercanos de los Benlil quedaron perplejos y a oscuras. Se cocinaba la idea de la guerra, por mucho que la Federación no lo deseara. ¿Por qué invitaría a Tarva a semejante reacción extrema? ¿Qué podría hacer que valiera la pena perder todos sus socios? No discrepo. Los Benlil necesitarían un incentivo serio para traernos la ira, dijo la política. Siempre han sido leales a la Federación
hasta ahora. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, pensaría que fue cobardía si se hubiera largado. Es como si intentaran convertirnos en enemigos. No puede ser eso. No con los Arxur respirándoles en la nuca a todas horas del día. Piri centró su mirada en mí, con un destello desaprobador en los ojos. Debería reprenderte, Soblin, pero yo también quiero respuestas. ¿Y qué has aprendido con tu entrometimiento? Los Venlil siguen dejando entrar a alguien en su territorio. No estoy seguro de si es un miembro de la Federación. Un grupo de transportes atracó hoy en un puesto avanzado fronterizo. No los ahuyentaron como a los demás. ¿Y estás seguro que se les permitió quedarse? Estoy seguro. Recibieron escolta de la flota ceremonial, el desfile personal de Tarva. Solo que no estoy bastante cerca para distinguir su origen en subespacio. No, sin cruzar la frontera. Así que por eso me llamaste ahora. ¿Quieres mi bendición? Por si te atrapan y me entero por las malas. Esa es una forma de decirlo, señora. Puedo curiosear. Está bien. Quiero un informe en cuanto sepas algo. Y Sobling, no me hagas lamentarlo. La transmisión de video se cortó. Observé el espacio frente a nosotros con regocijo y di a mi primer oficial un coletazo que significaba proceder. El puesto lo ocupaba Ressel, una veterana de la mancomunidad colchiana. No habría objeciones en mi plan por su parte. Su lealtad era primero a la Federación y desvelar la verdad sobre las fechorías de los Venlil estaba en el interés colectivo. Cualquiera con ojos podría ver que su comportamiento era extraño. La tripulación se puso en marcha mientras Ressel declaraba un nuevo rumbo hacia los márgenes del espacio Venlil. Podríamos ocupar el pretexto de que estábamos patrullando y nos adentramos a su territorio por error. Todo lo que necesitaba era entrar en rango para interceptar sus señales. Las emisiones locales podrían ofrecer pistas si las lecturas de subespacio resultaban inalcanzables. Nuestra nave de guerra pivoteó orientándonos hacia una región prohibida. Me acomodé en la silla de capitán y supervisé el puente. Cruzaríamos la frontera gradualmente en aras del sigilo. Si lográbamos cumplir esta misión, me aclamarían por mi iniciativa. La satisfacción me hinchó el pecho. Señor, será mejor que vean los datos del escáner. Patrulla Venir viene directo hacia nosotros. Todavía estamos en nuestro lado de la frontera. No pueden objetar que patrullemos nuestro maldito espacio. Golpeé la consola con la garra frustrado. Según la computadora, la nave de patrulla venía en curso de intercepción hacia nosotros. Los datos del sensor sugerían una velocidad que estaba al máximo, muy por encima de todas las recomendaciones de seguridad. Iban a quemar sus motores, llevándolos a ese extremo. ¿Cómo se habían percatado de nuestros planes? Mi llamada con la primera ministra, Piri, estaba cifrada, así que no veía de cómo podían haberla escuchado. Silencio de la radio de esa lanchita. ¿Qué quiere que hagamos? Ordéneles cambiar de rumbo inmediatamente y tengan las armas en espera. No vamos a dejar que ese montón de chatarra nos detenga. Se me erizaron las espinas. Con el ventanal a la máxima magnificación, alcancé a distinguir un diminuto punto que corría hacia nosotros. Su curso era errático, como si los estabilizadores estuvieran a punto de fallar. Varias llamadas habían quedado sin respuesta y la nave Venlil no se desviaba de su trayectoria. La patrullera no prestó atención a la frontera, deslizándose en nuestro territorio sin detenerse en ningún momento. El silencio se apoderó del puente. La tensión era palpable. Sabía que mi tripulación aún sentía cierto apego por los Venlil, tras años de alianza completamente inquebrantable. Por su bien, no queríamos volar esa nave al acto. Fuego de advertencia y háganles una última llamada. Si no hay acuse, quiero que los terminen. 3 rondas de plasma fueron lanzadas
justo por encima de la trayectoria de vuelo de la patrullera. Su paso se ralentizó, como si el piloto estuviera reconsiderando sus acciones. La vacilación fue breve, pero volvió rápidamente a su carrera intensa. ¿Habrían caído los Benlil víctimas de alguna plaga neurológica? Eso lo explicaría todo. Acábenlos. Necesitan que se les enseñe una lección. Espere, señor. Detectamos 2 naves más a su cola. Bombarderos Arrux. ¡Por fin! Una explicación decente de por qué los Benlil se negaban a retroceder. Si esos bastardos reptiles iban tras ellos, supongo que no habría retirada. El por qué no respondían a nuestros llamados era otra cuestión, especialmente con la situación delicada entre nuestras especies. El motor del patrullero carraspeó y el piloto la llevó a una posición de reposo. La nave giró para enfrentar a los bombarderos Arxur. Parecía un insecto comparado con cualquier nave de guerra, y aún así su tamaño no fue disuasivo. En cuanto los enemigos fueron visibles, comenzó a lanzar rondas de plasma en su dirección. El calibre era insuficiente para intercambiar golpes con los grises, pero al timonel no le pareció importar. El motor fue encendido de nuevo para darle vida, para darles un empujón en dirección al enemigo. Sí, una plaga neurológica. Esa es mi versión y me atengo a ella. La nave de la República se zambulló para evitar el fuego enseguida y prosiguió con su avance. Realmente me impresionó la capacidad del piloto para sobreponerse a sus instintos. Fuera cual fuera mi pensar hacia los Benlil, ese valor era inconfundible y, para ser honesto, muy poco propio en ellos. Señor, ¿debemos intervenir? ¿Cuántas veces los hemos salvado ya? ¿Y para qué? Usted no dejaría que los Arrux mataran a gente inocente por un rencor con Tarva. Supongo que no. Avancen sobre los bombarderos Hudson y pónganos en línea para los cañones de riel. Pude sentir el alivio de la tripulación por su premura en cumplir las nuevas órdenes. Quizá temían que mi anterior amenaza de dejar que los grises se comieran a los Benlil iba en serio. Haría falta un capitán más depravado que yo para presenciar la caza de un depredador. Las luces del puente se atenuaron, confirmando que el cañón de riel se estaba cargando. En dosis suficientemente altas, una descarga de energía concentrada podría masticar incluso la armadura Arxur. Había una razón por la que la Federación invertía en naves tan lentas y gigantescas. Alimentar armas efectivas requería una gran columna vertebral. Una radiante surcó el cielo en tinta, conectando con una nave enemiga. El placer me recorrió las espinas cuando nuestro plasma atravesó el motor. Un bombardero Arxur menos, acabando en un destello lentamente. Nuestro cañón de riel tardaría varios segundos en recargar, así que esperaba que la nave Benlil aguantara un poco más. Las maniobras enloquecidas del piloto solo podían hacerlo tanto por la evasión. El enemigo restante escupía un verdadero torrente de plasma hacia ellos, implacable en su cacería. Una ronda rozó la patrullera en la proa. Esta se lanzó hacia adelante y quedó aturdida en mitad del camino a Arxur. Los esfuerzos de mi tripulación por reanimar el cañón de riel cobraron un nuevo sentido de urgencia. Los reptiles viraron hacia nuestros antiguos aliados, relamiéndose para acertar el golpe de gracia. Los Benlil fueron heridos aún más por un impacto limpio en el sistema de propulsión. La pluma se escapó parpadeando y se extinguió en la patrullera, quedando paralizada. Sin movilidad, una nueva nave era una tumba flotante. El fuego del piloto también había cesado. No habría forma de saber si habrían perdido las armas o significaba algo peor. Un oleaje de alivio me inundó el pecho cuando nuestras armas volvieron a encenderse. No había ningún segundo que perder, ni mucho menos ningún margen de error. La tripulación se apresuró a desatar nuestro propio infierno.
Una lanza de energía perforó el cielo nocturno y recé porque llegara a tiempo. Aunque los Belil fueran traidores, los prefería a la afrentada sapiencia que representaban los Arxur. Nuestro disparo de cañón de riel atravesó la coraza Arxur, partiéndolos limpiamente en dos. Con su último aliento, los depredadores descargaron un torrente de plasma, como si fuera un regalo de despedida para la presa. No pudimos intervenir y todas las miradas se volcaron hacia la escena. Una escena que se desarrollaba con el horror colectivo. La nave Belil estaba inmóvil, muerta en el espacio. Los disparos abrasadores solamente rozaron el casco, desviándose por un pelo. Imagino que los ocupantes pudieron casi oler la muerte. Por poco, cavilé. El cañón de riel debió sacudir lo justo a los Arxur. Los vitores resonaron por el puente, aunque la celebración me parecía prematura. La nave Belil había sufrido daños serios y no mostraba señales de vida. Nave Belil, me copian. Podemos enviar asistencia médica si es necesario. Hubo un silencio y mi oportunismo volvió a encenderse al recordar el propósito de mi misión. Nadie se había comunicado con nadie dentro de las fronteras de la República durante semanas. Esta era la oportunidad perfecta para obligar a los Belil a hablar, para descubrir la verdad detrás de su reclusión. Si pueden oírme, nave Belil, ahora están bajo la custodia de la Federación Galáctica. Cualquier intento de huida será respondido con fuerza extrema, al igual que cualquier esfuerzo de resistencia. Hice una pausa asegurándome de enfatizar mis últimas palabras. Prepárense para ser abordados. Entre orgullo y deber, alguien eligió disparar. Soy el curandero. ¿Habrías dejado que se hundieran o habrías intervenido? Cuéntamelo en los comentarios, deja tu like, guárdalo, compártelo y haz que más lleguen a esta choza. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.